27 de marzo 2025, desde las 5 del día Z, y cómo voy haciendo esa conexión de profundidad o esa conexión con mi alma, desde dónde me voy a ubicar. Bueno, hoy tenemos que es el día 86 del año y es el mover los potenciales. ¿Por qué me interesaría mover el potencial? Bueno, si estamos en la vuelta 6, que tenemos acceso a las posibilidades, ¿de qué va esa posibilidad? Ya habíamos hablado que va a ir en torno a las 5 vueltas previas, entonces que he ido desarrollando dentro de estas 5 etapas previas que hemos ido transitando, cada una con sus 16 días. Mover el potencial es darme cuenta dónde estoy y hacia dónde se está proyectando. Por ejemplo, en un inicio, cuando empezamos Calendaria, pues era este proyecto principalmente de vivir la experiencia de Calendaria de día a día y compartirlo, ¿no?, con ustedes. Pero a lo largo de estas 6 vueltas me puedo dar cuenta que también es conectar conmigo misma en el interior y expresarlo para que ustedes también se den cuenta cómo se van haciendo esas conexiones y las puedan detectar en ustedes mismos. No que sean idénticas, pero el saber cómo opera a ustedes les facilita entender un poquito más cómo están conectando con su entorno. Entonces, si me hablas de mover potenciales, es mover todo eso premio que hemos transitado desde el día 1 hasta el día de hoy, pero también enfocarme hacia dónde me estoy moviendo. Si bien va a ser el desarrollo de Calendaria y la experiencia de vivirlo día a día, también me estoy enfocando en su misma comprensión y cómo esa comprensión se va adaptando a mí y yo me estoy adaptando a ella. Entonces, de ahí que vamos a ver hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Bueno, no entiendo qué es 86, me voy a 68. El potencial dinámico. Ok, ¿por qué un potencial sería dinámico? Porque ya sabemos que en esa sincronización se empieza a mover. Pero para mí eso dinámico como que me cuesta entenderlo. Bueno, pues vamos a dividirlo. Dinámico. La parte de di lo volteamos y es el ID, la identidad. ¿Sí? En la parte de na será ese sodio, cómo lo aplicamos en nosotros mismos, qué propiedades del sodio se están aplicando en esa identidad. En la parte de mico lo puedo dejar en mi verdad, como ese mi, en la percepción de ese origen o esa oxigenación, o lo puedo cambiar a MC, que sería la pregunta de ese ser, cómo se percibe, y la parte del IO, que sería la inteligencia orgánica. Entonces, para reestructurarlo es cómo ese sodio se conecta con la percepción de mi identidad a través de la inteligencia orgánica. Sería una parte en la que yo pueda entender que va ese dinamismo, ese dinámico. Pero también puede ser es cómo yo me relaciono en mi entorno, considerando mi parte biológica, con toda su química, toda su estructura, y mi parte abstracta, donde conecta esta identidad, esta entidad en ese diseño. Fíjate que son varias versiones, ahora depende de la que tú necesites. En la frecuencia veloz tenemos que es 279, los circuitos a enseñar. ¿Por qué 79 sería enseñar? Porque ya es el recorrido de la calculadora y de la unión de 7 con 9, estamos en la parte iónica. Entonces, si en la parte iónica es donde adquiero la información, ¿verdad? Y su membrana sería ese 8 que nos ayuda a sincronizarla, como a bajarla a los siguientes planos, pues entonces sabemos que a partir de la parte iónica va a aprender mi átomo y de ese átomo va a aprender mi cuerpo. Entonces no estoy separado de esa configuración, sino que estoy contenido en ella. Entonces me puedo adaptar a ese contenedor o me siento atrapado dentro de él. No entiendo de qué va 279, pues me puedo ir a 792, que es el valor del incremento de circuitos. ¿Por qué el valor en ese incremento? Porque conforme yo entienda de qué son las propiedades y la valencia de aquello que se está entregando, pues voy a saber más dónde aplicarlo y sacarle un mayor funcionamiento. Por ejemplo, si el día de mañana tú decides entrar a una rifa
Y dentro de los premios de la rifa estaba desde una casa, un carro, a lo mejor un viaje, y por el sorteo te ganas ese carro, pero a lo mejor tú no sabes manejar, pues entonces sí, de entrada tienes una nueva herramienta, ¿no? Un carro. Pero ¿qué conlleva tener un carro? Nada más es saberlo manejar, o también involucrarte con sus ciclos de servicio, de mantenimiento, de cada cuánto se le pone gasolina, aceite, cuánto es la distancia recomendada para hacer la primera revisión, cómo se le pone el aire, las llantas. Entonces empiezas a desglosar todo el proceso, más allá de que manejarlo y que te mueva, ¿no? ¿Qué es lo que implica tener un carro? Entonces, imagínate que tú no supieras de qué va y nada más lo recibes, pues a lo mejor en primera instancia, cuando lo recibes no tiene tanta gasolina para un viaje hasta tu casa. Pero si no sabes cuáles son sus propiedades, sus aplicaciones, pues a lo mejor te aventuras, te subes y a mitad del camino te quedas parado porque ya no tiene gasolina. Entonces ahí donde estaba la anticipación. Ya aprendiste de la experiencia, ¿no? Te llevó esa realidad a vivir la experiencia y te quedaste sin gasolina y dices, para futura referencia yo tengo que ver el nivel de gasolina para ver el nivel de distancia que me voy a mover. Ok, entonces ya hay un aprendizaje, pero ¿qué tal que cuando tú lo recibes ya tienes una información previa de qué implica tener un carro? Entonces ya te pones listo y ves, no, con esa cantidad de gasolina no me va a alcanzar a llevar a mi casa. Paso primero a la gasolinera para ponerle más gasolina. Así es como nos vamos dando cuenta de ese valor de lo que se está incrementando en los circuitos. No es nada más hacer la captación de la información y procesarla en mí, sino además de hacer eso es entender dónde se va a aplicar, de qué va, o sea, cómo hacerlo más paso a paso para poderle sacar ese provecho. Bueno, pues hoy tenemos desde las 5 del día Z, 3G día 86, pues estamos en la vuelta 6, cuadrante inhumano, estamos en SN, paso inhumano. Hoy el nene nos va a hablar algo veloz del plano lineal. Tenemos el átomo dinámico en la mente. ¿Por qué? Porque estoy usando la parte del átomo donde se ubica ese 27, que sería el alma, y lo dinámico en la mente estoy fraccionando primero en lo dinámico un 28 y en la mente un 58 para tener ese 86. ¿Y por qué me mueve? Puede ser porque conecta con la conciencia del espacio temporal o porque requiere experimentarse en él mismo desde su propósito original. Mi movimiento va a ir o porque estoy conectado con la conciencia y vamos a hacer un desarrollo, o porque yo me estoy descubriendo como ese átomo con este cuerpo. No hay de otra forma. O está en una versión o está en otra, o está en ambas. Integrándose desde la experiencia o desde la decodificación. ¿Qué es lo que le hace más sentido en su ser? ¿Vivirlo por la anécdota o vivirlo por la secuenciación de esa experiencia? ¿Ser parte de ese proceso o solo disfrutar el resultado? ¿Cómo va a ser ese enlace que va a tener? Si lo vivo por la anécdota en sí me da solamente 65, me da un potencial lógico, pero también si lo leyera al futuro me va a hacer ver mi verdad. En la anécdota, cuando yo lo vivo, voy a ver mi límite y mi alcance, porque a lo mejor puede pasar algo que en la anécdota diga, esto falló, esto salió un error, esto no se concluyó, o nos pasó toda una tragedia, ¿no? Si lo vivo por la secuenciación suma 124. En este aspecto ya tenemos la parte concreta del diseño, o el diseño ya concreta, sí, pues en la parte concreta ya definido, no se quedó como en un potencial de esa experiencia. Entonces no es que uno sea mejor que el otro, es más bien cómo lo estoy viviendo y desde dónde lo estoy viviendo. Si solo disfruto del resultado, entonces fui un sujeto que vivió una experiencia y obtuvo un resultado, pero realmente no saqué el aprovechamiento de esa experiencia, solo me enfoqué en el resultado. Vivir, el constituir algo, es un aspecto, y ser constituyente es vivir la segunda fase de lo constituido. Entonces, en una fase vamos a nosotros a construir algo para vivir, y en otra fase nosotros vamos a disfrutar eso que se construyó. Entonces, en unos vamos a ser constituyentes o constructores, y en otros vamos a ser constituyentes, que ya vamos a habitar eso que se generó. Entonces,
De estas fases, en definitiva, no vivo ambos procesos a la vez, pero puedo ubicarme en cada posición de acuerdo al espacio-tiempo requerido. ¿Esto qué quiere decir? No es que no viva el evento completo, sino que en una fase de la secuencia voy a estar en una posición en la que yo voy a ser el objeto del sujeto y en otra fase voy a ser el sujeto del objeto. Entonces, si voy a ser el objeto del sujeto, en este caso, el sujeto podría ser la conciencia y el objeto podría ser yo constituyendo algo en base a lo que la conciencia me está entregando. Es decir, cómo hacer ese moldeamiento para hacer algo que funcione, ¿verdad? Esa parte de construir. Pero cuando yo soy el sujeto del objeto, en este aspecto es cuando yo ya disfruto eso que se construyó, que ya le puedo sacar beneficio a esa herramienta, que ya lo puedo articular de otra manera. Entonces nosotros, cuando estamos construyendo, no podemos ser quien disfrute de lo que se está construyendo, porque no podemos procesar ambas ubicaciones, tenemos que estar en un espacio en específico. Pero si yo paso de la parte de construir a disfrutarlo, o sea, a vivirlo, a desarrollarlo, entonces cambio mi operación. Por eso en algunas fases nosotros somos emisores y en otras somos receptores, ¿sí? Creo que ahí se entiende mejor. Cuando tú estás emitiendo algo, estás en la parte a lo mejor de construcción. Y cuando tú eres receptor, estás en esa fase de constituyente, o sea que ya estás habitando eso construido. Entonces sí, se va haciendo ese engranaje y definitivamente no puedo habitar ambas. O habito una o habito otra. Pero puedo moverme en ese proceso, que es a lo que vamos nosotros con estas herramientas, darnos cuenta que vamos a tener nuestras fases veloces y nuestras fases concretas, que nos van a pedir el desarrollo paso por paso, pero eso no significa que no exista una fase veloz. Tal vez no soy tan consciente que se está generando, pero cuando soy consciente, pues ahí puedo tomar anticipación de qué va. Por ejemplo, hoy hablaba del RI expresado o del RI impreso. Si está expresado, se puede todavía modificar, está en esa fase de construcción, pero si está impreso, así como salió, así se quedó. ¿Sí? Ya no tiene otra oportunidad de reescribirse. O al menos es esa parte que no estamos viendo que tiene esa opción. Entonces, para mí, prefiero tener un RI expresado, porque todavía lo puedo modificar, a un RI impreso, que yo diga, no, solamente bajo estas lemas, leyes, dichos, estructuras, yo me voy a regir y no acepte un cambio o una actualización de las mismas, sino que me ponga en esta fase de que no, aquí no debe de haber cambios y me molesta el cambio y me opongo al cambio porque entonces me genera inestabilidad y yo no quiero volver a pasar por esa fase de volverme estable. Pero ¿qué crees? Todo el tiempo estamos inestables y estabilizándonos. El tema es que a veces las fases van en tiempos muy cortos y otras van en tiempos muy largos. Si yo aprendo a identificar en qué fase estoy, pues me va a ser más fácil moldearme, ¿sí? Bueno, si quieres entrar a ver más de este desarrollo, a ver cómo se abre más el código, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye.